Una cordial bienvenida a todos ustedes, a los que nos están mirando a través de Facebook Live. Estamos contentos de estar otra vez en casa de papá, en el primer día de la semana. Para nosotros siempre es el mejor día de toda la semana. Para el día de anuncios, más bien recordatorios, no se olvide que continuamos todos los martes a las 8 de la noche, tiempo devocional con nuestros pastores. Es un periodo de media hora donde nos reunimos a través del Zoom y compartimos un devocional, oramos, hablamos, nos vemos las caras, nos reímos un buen rato y si fuera necesario compartir alguna información pertinente para la iglesia, que de última hora o lo que fuera, pues también pues lo hacemos a través de eso. Es martes en la noche y viernes en la noche. Y continuamos también en Facebook Live, nuestro programa de discipulado de Matete, los miércoles de 7:30 a 8:30 de la noche. A través del Facebook Live y a través del Zoom y estas cosas, pues hemos aprendido muchas cosas. Una de ellas es a disciplinarnos, a empezar a tiempo y terminar a tiempo. Algo que, pues, mira, vaya, estoy contento. Un aplauso, Señor. Praise the Lord. Good. No hay, there's no hard feeling here. Estamos claros, estamos todos aprendiendo. Ok, vamos a leer la porción bíblica que tenemos en el día de hoy. Lo vamos a hacer de forma antifonal. Eso quiere decir que yo leo el primer versículo, usted lee el siguiente y así continuamos hasta que concluimos. La enseñanza de hoy es parte de una serie de enseñanzas bíblicas que hemos estado haciendo por bastante tiempo. La hemos titulado Bellas Palabras de Vida. Están encerradas en la palabra de Dios y pues periódicamente regresamos a estas enseñanzas. Son pasajes bíblicos separados, no son parte de un libro que estemos estudiando. Y pues hoy regresamos a esta enseñanza que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 20, versículos del 1 al 18. Y en el contexto de la misma, al momento de hacer una aplicación práctica, vamos a considerar cómo es que la resurrección del Señor Jesucristo afecta, aplica, interviene, debe expresarse, ¿verdad? Dejarse ver en mi diario vivir. Así que vamos a leer la porción bíblica. Le voy a pedir que se ponga de pie un segundito nada más, por favor. En las notas suyas ahí hay una afirmación que es muy importante y utilizamos esta afirmación como plataforma de despegue, trampolín, si usted quiere, para despegar nuestra enseñanza en la tarde de hoy. Gracias a la resurrección de Jesucristo, tenemos tres cosas que son vitales para poder vivir la vida cristiana victoriosa, abundante, que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Gracias a su resurrección, tenemos primeramente perdón para nuestro pasado, tenemos poder para el presente, para el día de hoy, y tenemos esperanza para el futuro. Esas tres cosas son resultado directo de lo que la resurrección del Señor Jesucristo ha provisto para nosotros. Así que leamos lo que el Espíritu Santo registra a través de Juan en esta epístola, mejor dicho, este Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículos del 1 al 18. El evento que vamos a considerar es el evento de la resurrección, obviamente. Y pues este evento, como nos dice lo primero que leemos, sucede en el día domingo, en el primer día de la semana. Leamos entonces. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró.
y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pues aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él, Cristo, resucitara de los muertos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Señor, bendiga esta preciosa palabra, nos hable a través de ella, nos cree una actitud de humildad de forma tal que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en nosotros. Amén. Puede sentarse, por favor. En la tarde de hoy vamos a considerar el impacto o la diferencia que este evento, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, puede hacer en nuestro diario vivir. La resurrección de Cristo es probablemente el evento más estudiado de la historia, el evento más investigado de la historia, y sin lugar a dudas es el evento más significativo en la iglesia, para la convivencia dentro del contexto de la iglesia, para que la iglesia pueda ser lo que la iglesia necesita ser. Hay algunas cosas que vale la pena señalar que están escritas con relación a la resurrección. A manera de introducción, no son ideas del pastor Edwin, no son conceptos filosóficos acerca de la deidad de Cristo o la resurrección de Cristo, o simplemente es la palabra de Dios hablándonos acerca de la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Simplemente escuche, por favor. Primera de Corintios 15:14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Un poco más adelante, en el versículo 16 hasta el 21, dice de esta forma: si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, nuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados, aún estáis, podríamos añadir sin lugar a equivocarnos, muertos en vuestros pecados. Versículo 18, entonces también los que murieron en Cristo perecieron, si no hay resurrección. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos más dignos que lástima que todos los hombres. Versículo 20, el pero, muy importante. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró al mundo por un hombre, Adán, obviamente, también por un hombre, Cristo Jesús, la resurrección de los muertos, esto es, aquellos que han muerto en Cristo Jesús, aquellos que antes de morir han puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús para salvación y para Señor de su vida. Hablando del evangelio que había sido profetizado en el Antiguo Testamento a los profetas o por los profetas, Pablo escribe en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, hablando de este evangelio, dice: el evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David, según la carne, humanamente hablando,
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de su santidad, por medio de su resurrección de entre los muertos. Un poco más adelante continúa la Escritura dándonos una idea de la importancia, de la prominencia de la resurrección de Cristo. En Romanos capítulo 10, versículo 9, nos dice que sin resurrección, sin creer en la resurrección, nadie puede ser salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Quiere decir que para poder ser salvo, para poder tener vida eterna, para poder tener un nacimiento espiritual, precisamos creer en nuestro corazón, dentro de nuestro corazón, que Cristo resucitó, que Dios le levantó de entre los muertos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Un poco más adelante en Efesios, ante la magnitud de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, por medio de su elección, por medio del hecho de que en su prerrogativa murió por nosotros y desde antes de la fundación del tiempo escribió nuestros nombres en el libro de la vida, ante eso tenemos toda clase de bendiciones que Pablo identifica en los primeros 14 versículos del capítulo número 1 de Efesios, y el capítulo 15 al 16 dice de esta forma: por esta causa también yo, por la multitud de bendiciones que hemos recibido a través de Cristo, también yo, habiendo oído de vuestra fe, los hermanos de Éfeso, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y cuando Pablo hace memoria de ellos, se acuerda de ellos en sus oraciones, él específicamente identifica 3 cosas que están incluidas en sus oraciones. Versículos del 18 al 21. Primero, él ora para que él, Dios, alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Parte de mi oración en los últimos días y en esta mañana y hace un rato al lado del piano es precisamente eso, de que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, 3 cosas, cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y sobre todo, que tiene que ver mucho con nuestra enseñanza hoy, y para que sus ojos sean abiertos y ellos puedan entender cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, el poder de Dios para con nosotros, el poder de Dios en nuestras vidas, los que creemos. Según la acción de su fuerza poderosa, versículo 20, esta fuerza, este poder operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que mi oración en esta hora es para que Dios también abra los ojos de nuestro entendimiento y usted y yo podamos ver, palabra que se repite consistentemente en toda la porción que leímos hace un momento también, y podamos ver cómo el poder de la resurrección del Señor Jesucristo se manifiesta en la vida de aquel o aquella que es de la fe en Cristo Jesús y que ama también la iglesia del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Así que lo que hacemos en la tarde de hoy, otra vez, es considerar el impacto, considerar la diferencia que este evento glorioso que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo puede hacer en nuestro diario vivir. Jesucristo, dice la Escritura, que luego de su gloriosa resurrección se apareció a un sinnúmero de personas, docenas de personas, en un momento a 500 personas en particular, en un grupo específico, y que al Cristo hacer eso, Él decide aparecer físicamente, que la gente lo pueda ver, y cuando Cristo aparece luego de su resurrección, Cristo tiene ahora un cuerpo glorificado y solamente lo pueden ver las personas que Cristo quiere que lo vean. No todo el mundo podía verlo, solamente los que Él escogía que lo vieran y lo pudieran identificar, podían verlo. Y nos dice la Escritura que muchas personas, docenas de personas lo vieron, 500 personas en un momento en particular, pero el punto que quiero destacar es que cada vez que eso sucedía,
Cristo impactó o hizo una diferencia sumamente permanente, transformadora en la vida de aquellos que tuvieron la oportunidad de verle. ¿Ok? Así que vamos a ver, por favor, ahí en sus notas, por favor, y particularmente en el bosquejo, en la pantalla me parece que también está la porción bíblica que vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña exposición bien rápido y entramos de lleno a la aplicación de la misma. Así que el evento que consideramos es el evento que conocemos como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, evento más importante, más estudiado, más considerado y de más grande significado para la vida de la iglesia. Y si usted y yo estamos en Cristo, somos parte de la iglesia. Y el momento en que vivimos, momento donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanta confusión, como hablamos la vez pasada, un momento donde pues no sabemos absolutamente de nada que sea veraz, que haya veracidad en eso. Todo es cuestionable, todo tiene dos lados y nosotros no podemos, si estamos emocionalmente estables, darle confianza, confiar en nada de lo que se nos presenta delante de nosotros, pues porque las fuentes que proveen esa información no son dignas de confianza. Pero sí hay una cosa que es digna de confianza, que es la palabra de Dios. Y como dijimos la vez pasada, lo que necesitamos es reforzar nuestro respeto a lo que Dios dice en su santa palabra. Somos personas que somos llamados a vivir por fe, amén, pero al mismo tiempo somos personas que somos llamados a ser astutos como serpientes, a discernir. Y en el día de hoy, en algunas iglesias, lo que se identifica como fe, en esencia es presunción. La fe que ellos promueven es una fe que está donde se excluye la precaución, el tomar medidas de cuidarse, de protegerse, y se ve esas medidas de protegerse como una indicación de falta de fe, lo que es contrario a la Escritura y deja ver lo débil de ese tipo de fe, porque es más presunción. Nosotros nos protegemos no porque no tengamos fe, no porque confiemos en el Señor. Nuestras vidas están en las manos del Señor y cuando Él quiera, como Él quiera, nosotros vamos a estar como Él. Y si Él quiere que sea hoy, gloria al nombre del Señor. Nosotros nos protegemos porque Dios nos encomienda a nosotros a que nos amemos unos a otros y que nos consideremos los unos a los otros. All right? Nosotros pues nos protegemos con la intención de cuidar de nuestros cuerpos de forma tal que no vayamos a perjudicar a terceras y cuartas personas. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Estamos todos en la misma página. ¿Ok? Así que la porción comienza diciendo en el primer día de la semana. Ayúdeme, ¿cuál es el primer día de la semana? Un poquito más fuerte. El domingo. El domingo es el primer día de la semana. María Magdalena, mujer de quien Jesús había expulsado 7 demonios, fue de mañana, siendo aún oscuro, entre las 2 de la mañana y el amanecer. Fue al sepulcro para terminar de preparar el cuerpo de Cristo para la sepultura. Comenzó el viernes, sábado no se podía hacer nada, ahora regresaba al tercer día. Cuando llega, dice el versículo 1, que yo quitaba la piedra del sepulcro, una piedra que había sido puesta ahí por las autoridades romanas como un sello para asegurarse de que nadie pudiese venir a robarse el cuerpo de Jesucristo. ¿Ok? Esa piedra en el sepulcro había sido puesta ahí para sellar la tumba. Versículo 2. Entonces corrió, esa es María Magdalena, corrió alarmada porque la piedra había sido corrida y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús, Juan, el que está escribiendo este evangelio, y les dijo, María Magdalena, a Pedro y a Juan, se han llevado del sepulcro al Señor, pensando que se habían robado el cuerpo. Los enemigos de Cristo se habían robado el cuerpo.
y no sabemos dónde lo han puesto. Sabemos, es plural. Mateo y Marcos nos dicen que María en ese momento no estaba sola, Salomé estaba con ella y María, a otra María, también estaba con ella en ese momento. Versículo 3. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Ante la seriedad de lo que María había dicho, María Magdalena, salieron, pusieron pies en polvorosa en dirección al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa porque era más joven que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio, subraye vio, circule vio, por favor. Hay 3 vio aquí que tenemos que subrayar porque son la esencia de nuestra enseñanza para nosotros nuevamente poder ver la resurrección de Jesucristo como parte de nuestro diario vivir. Y asomándose vio, la palabra griega es blepo, que quiere decir mirar, quiere decir echar un vistazo, quiere decir que llegó, miró, notó y ya se acabó. Hasta ahí llegó la cosa. Y vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Los lienzos son las vendas utilizadas para envolver el cuerpo. Vio los lienzos y no entró. Versículo 6. Llegó luego Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio, otro vio más, subráyelo por favor. Ese vio es distinto en griego. Ese vio es la palabra teoreo, que quiere decir observar cuidadosamente, dándole atención a los detalles. Entró en el sepulcro Pedro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Pedro vio el orden de los lienzos que sugiere que el cuerpo no había sido desenvuelto deprisa, ¿right? Y vio el sudario, las vendas que estaban en la cabeza del Señor Jesucristo. La razón por la cual los lienzos están puestos allí y no hay indicación de que había sido el cuerpo desenvuelto deprisa, pues porque el cuerpo de Cristo no fue desenvuelto porque Jesucristo atravesó los lienzos. Okay. Nos continúa diciendo, y el sudario, versículo 7, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, en otras palabras, no enredado o mezclado con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El punto aquí que quiere comunicar Juan es que todo estaba en orden. El cuerpo no estaba, pero todo estaba en orden. Los lienzos estaban en un orden particular, right? Que dejaba ver, que llegaba, que permitía concluir que obviamente pues nada sucedió deprisa. Nadie tenía apuro, todo fue hecho en orden. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio, subraya ese otro vio. Ese vio es eido en griego. Y el significado de esta palabra es percibir inteligentemente. También entender el significado de algo. Y también ser motivado a actuar como resultado de lo que he entendido. Otra vez, eido significa percibir inteligentemente. Implica entender el significado de algo. Entiendo qué es lo que ha pasado. Entiendo por qué es que estos lienzos están aquí en la forma en que están. Implica también el ser motivado. Lo que entendí ahora me motiva a actuar de una forma en particular. Versículo 8 nuevamente. Entonces entró también el otro discípulo Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó que Cristo era el Mesías y que había resucitado de los muertos. Versículo 9 nos clarifica, nos dice algo que nos ayuda a entender por qué esa afirmación de que él creyó. Versículo 9, pues aún hasta ese momento, hasta ese instante, no habían entendido los discípulos, Pedro, Juan, Santiago, todos los demás discípulos, no habían entendido la Escritura, que decía la Escritura que era necesario que él, Cristo, resucitara de los muertos.
Hasta ese momento los pasajes del Antiguo Testamento que hablaban acerca de la resurrección no tenían importancia, relevancia, significado, aplicación para ellos con relación a la vida del Señor Jesucristo hasta ese momento. Podemos afirmar que el primero que cree en la resurrección de Cristo humanamente hablando es Juan. Vio y creyó. Versículo 10. Luego de eso volvieron los discípulos a los suyos, regresaron a sus hogares, es lo que quiere decir. Pero María estaba fuera llorando, estaba gimiendo, estaba sollozando, estaba incontrolable, ¿ok? Lo estaba haciendo junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles, muy importante la presencia de esos dos ángeles, con vestiduras blancas, demostrando que no fueron los ladrones de tumba quienes se llevaron a Jesucristo, sino que Dios había actuado, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Una imagen muy bonita del lugar de Holy of Holies en el contexto del Arca del Pacto, donde la presencia de Dios se manifestaba en medio de esos dos querubines, pero eso es otra cosa, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Versículo 13. Y le dijeron los ángeles: mujer, pregunta, ¿por qué lloras? La implicación es que este no es tiempo de estar llorando, este es tiempo de estar celebrando. Ella le contesta, les dijo: lloro porque se han llevado a mi Señor y no sé. Ahora María Magdalena está sola, las otras María y Salomé ya no están con ella, ahora está sola y no sé dónde lo han puesto. Versículo 14. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Otra vez, Jesucristo se deja ver de quien Él quiere que lo vean en un momento en particular, porque ahora Cristo es el mismo Cristo, se podía identificar como Cristo, se podía saber que era Cristo, pero ahora está en una condición distinta, ahora está en un cuerpo glorificado, ¿ok? Pero no sabía quién era Jesús. Alguien dice que probablemente por la cantidad de lágrimas que habían en sus ojos, quizás humanamente hablando, habían provocado que su visión estuviese borrosa, pero eso es pura especulación. Versículo 15. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Sin lugar a dudas, la forma en que Cristo le habla es con compasión, es con ternura. ¿A quién buscas? Subraye eso, por favor. ¿A quién buscas? No le pregunta qué buscas. María estaba buscando un cuerpo inerte que había muerto, había expirado en la cruz del Calvario. Ahora Cristo le está preguntando ¿a quién buscas? Es algo totalmente distinto. En esencia estaba diciendo, deja de estar buscando una cosa y busca una persona. Mucha aplicación para cada uno de nosotros. Dejemos de estar buscando cosas, soluciones, alternativas, metodologías, recursos, y enfoquémonos en buscar a una persona. ¿Alguien dice amén, aleluya? No se me duerma, por favor. ¿Ok? ¿A quién buscas? Y ella responde pensando que el que le hablaba era el jardinero. Le dijo: Señor, de paso, ella no estaba buscando un Salvador resucitado. Ni Juan ni Pedro, ninguno de ellos. Ante el hecho de que ella no estaba buscando ningún Salvador resucitado, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yo lo voy a remover, es lo que quiere decir en griego. Yo lo llevaré, yo lo voy a remover. ¿Qué voy a remover? El cuerpo inerte en la mente de ella. ¿Ok? Versículo 16. Jesús, otra vez, amorosamente, tiernamente, lleno de compasión, le dijo: María. En el idioma griego la palabra es Miriam, que era el nombre original de ella. Miriam. Era el nombre que los íntimos de ella conocían. Miriam.
volviéndose ella, le dijo, Raboni, que significa maestro. Inmediatamente ella se postró a sus pies porque ante la presencia de Cristo, del Cristo resucitado, eso es lo que todas las mujeres hacían y todos los hombres probablemente también. Es correcto asumir que cuando Cristo dice suéltame, es porque ya ella está postrada a sus pies, haciéndose a su Señor, agarrándose de Él, porque ahora sí que no me lo va a llevar nadie. Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, porque la comunión sin interrupciones que deseas, Miriam, tiene que esperar hasta que ascienda para estar con el Padre. Cuando Cristo asciende para estar con el Padre y le dice a sus discípulos, ustedes vayan, esperen en un lugar particular porque va a venir el Espíritu Santo y no solamente, ahora ya no va a estar a su lado, ahora va a estar dentro de ustedes. La comunión, esa íntima que ellos deseaban tener ahora con la presencia del Espíritu Santo, tercera persona en la Trinidad, ahora la podemos tener. Alguien dice amén. Gloria a Dios. Okay. Solo dice, suéltame porque aún no he subido a mi Padre, pero mire qué lindo lo que dice ahora. Pero ve a mis hermanos, subraye eso, ve a mis hermanos. Hasta ese momento, ninguno de ellos había sido llamado de esa forma. Hasta ese momento se le había llamado siervos, amigos, discípulos, pero hermanos no, hasta ese momento. Right? Ve a mis hermanos y diles, cuéntales. Subo a mi Padre, eso quiere decir en hebreo, estoy próximo a subir y de seguro voy a subir. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Todos sabemos que Cristo es el Hijo natural, comparte la misma genética, si usted quiere, del Padre, divinos ambos, y nosotros somos hijos por adopción. Él es Hijo natural y nosotros somos hijos por adopción. Y voy a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, obviamente su Dios, en términos de la naturaleza humana de Cristo, en ese momento, la humanidad del Señor Jesucristo. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia que había visto a el Señor. En otras palabras, ya no estaba buscando a un cuerpo inerte, porque ahora había encontrado al Señor Jesucristo vivo, al Cristo resucitado. Así que María fue la primera persona en ver al Cristo resucitado, podemos inferir. ¿Okay? Ve a los discípulos, dale la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Palabras de consuelo, palabras de fortaleza, palabras de esperanza. Sobre todo que ya no eran más siervos o amigos, que ahora eran hermanos. Marcos nos habla sobre particular y nos dice que cuando ella le dijo esas cosas, ellos se quedaron atónitos, ellos se quedaron con la boca abierta, ellos no podían creer lo que María le estaba diciendo simplemente porque ellos no estaban esperando eso. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 2, María, luego de encontrar la tumba vacía, busca a Pedro y a Juan y le dice, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Interesante el hecho de que la primera reacción de María ante la resurrección no fue una reacción de gozo, no fue una reacción de celebración o de esperanza. La primera reacción de ella es que algo trágico ha sucedido. Ahí en las notas suyas, por favor. Históricamente, la primera reacción del creyente a la resurrección de Cristo no es esperanza. Usualmente, la primera reacción del creyente ante la resurrección de Cristo es confusión, es dudas, particularmente si usted ha sido una persona intelectual que ha estado expuesto a muchos conceptos seculares, o que sea, es dudas y sobre todo temor. La palabra nos dice que para María el asunto fue confusión, la reacción fue confusión. Para Tomás, esa misma noche, un poco más tarde, la respuesta fue duda, la reacción fue duda. Y nos dice la Escritura que para los discípulos en el aposento alto, la reacción fue temor. Así que en esta tarde, en lo que nos queda de tiempo, permítame hablarle un poco acerca de la manera en que podemos ver
Juan, la primera vez que entró al sepulcro, vio de una forma. Pedro luego entra y ve de una forma distinta. Después Juan regresa nuevamente y ve de una forma bien distinta también. Y la esperanza de mi corazón es que cada uno de nosotros podamos ver la resurrección de Jesucristo en la forma en que deberíamos verla en nuestras vidas. Pregunta entonces es, ¿cómo puedo ver al Cristo resucitado en mi trabajo? ¿Cómo puedo ver al Cristo resucitado en mi matrimonio? ¿Cómo puedo ver al Cristo resucitado en mis relaciones familiares? Right? ¿Cómo puedo ver el Cristo resucitado en mis procesos mentales, en mi preocupación, en mi angustia, en mi temor, en todo en la confusión reinante, todo este sinnúmero de cosas? ¿Cómo puedo ver al Cristo resucitado, Pastor Edwin, cuando estoy preocupado? ¿Cómo puedo ver al Cristo resucitado cuando estoy deprimido? ¿Cómo puedo ver al Cristo resucitado cuando vuelvo a meter la pata y me encuentro derrotado, cuando debería estar victorioso sobre el pecado y lo que fuera? ¿Cómo puedo ver al Cristo resucitado? All right? Así que vamos a ver 3 cosas que necesitamos para que podamos ver, humanamente hablando, humanamente hablando conforme a lo que la Escritura enseña, ¿ok? No es conforme a lo que un psicólogo enseña o que el mundo enseña, sino conforme a lo que vemos en la Escritura, sobre todo en la porción bíblica que estamos considerando. 3 cosas que necesitamos para poder ver la resurrección de Jesucristo como parte, la resurrección de Cristo como parte de nuestro diario vivir, en presente, interviniendo, afectando cada una de las cosas a las cuales yo tengo que enfrentarme en mi diario vivir. La primera cosa que necesitamos es evidencia. Necesitamos evidencia para nuestras mentes. Me explico. ¿Qué diferencia hay entre yo decir, yo creo en un Jesucristo resucitado, a que otra persona diga, yo creo que el hada madrina, o yo creo que las estrellas pueden cambiar mi vida? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? La diferencia consiste en poder ver la evidencia de que eso es de esa forma. Versículos 5 y 8 nuevamente, permítame leerlos. Y asomándose otra vez vio, si no lo ha subrayado, subráyelo, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él entró en el sepulcro y vio, subraya el vio nuevamente, los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Las notas suyas, por favor, hay 3 distintas palabras, son traducidas como vio en estos versos. La primera es blepo, que quiere decir mirar o echar un vistazo. Está ahí. La otra es teoreo, que quiere observar cuidadosamente, minuciosamente. Y la otra palabra es eido, E-I-D-O, que quiere decir percibir algo con inteligencia y comprensión. Y como resultado de eso, soy movido a actuar. Permítanme una aplicación. Usted y yo, escuche por favor, con relación a la palabra de Dios, podemos mirar o echarle un vistazo a la palabra de Dios. Blepo. Usted y yo podemos observar minuciosamente, cuidadosamente, teorizar acerca del contenido de la palabra de Dios. Teoreo. Pero Dios desea que usted y yo percibamos e inteligentemente entendamos la evidencia. Eido. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos una evidencia contundente de la resurrección del Señor Jesucristo. Históricamente hay un récord histórico, ¿verdad?, que nos habla de la resurrección de Jesucristo. La historia proclama la muerte, la resurrección de Cristo. Los escritos de Josefo, secularmente hablando, de Plinio, secularmente hablando, declaraciones de personajes históricos como George Washington, como Napoleón, Alejandro Magno, que confesaban, que proclamaban la resurrección del Señor Jesucristo. Pero eso es simplemente un punto que no es muy relevante.
Pero hay otro que sí es relevante, una evidencia contundente, es la vida cambiada de los discípulos. Eso sí es una evidencia contundente. La vida cambiada de los discípulos. Sabemos, porque la Escritura no se oculta para declarar el hecho de que Dios no anda buscando celebridades, no anda buscando cerebros por allá con IQ enorme, los débiles, los rechazados, los marginados del mundo, anda Dios buscando para que toda la gloria sea de Él. Amén. Los vasos de barro agrietados que cada uno de nosotros somos, llevamos este tesoro y cuando Dios hace algo extraordinario en la vida de nosotros, pues no le queda remedio a la otra gente que darle gloria a Dios, porque vasos agrietados como nosotros no pueden producir esas cosas. Amén. La vida cambiada de los discípulos. Los discípulos no eran gente astuta que se dieron o se idearon una forma extraña de crear una nueva religión. Los discípulos no se juntaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a matar a Cristo, vamos a esconderlo por un poco de tiempo, nos escondemos nosotros en el aposento alto y luego pues salimos, llenos de esperanza y valor. Los discípulos eran un grupo de personas que en ese momento estaban altamente deprimidas. Pedro dijo, ¿sabes qué? Olvídate de toda esta historia, yo me voy a pescar. Aquellos que estaban en el camino de Emaús estaban en las mismas. Era un grupo de personas deprimidas que estaban huyendo de los judíos. Pero de momento se convirtieron en personas que estaban predicando en las calles de Jerusalén el Evangelio de Cristo, sin temor de ninguna clase a ser arrestados. Ahora, ¿cómo puede una cosa como esa suceder? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pasaron de ser una gente deprimida, asustada, intimidada, a ser una persona con tanto valor, con tanto denuedo, que estaban a punto de morir? Y muchos de ellos, todos ellos murieron martirizados por su fe. La respuesta es la resurrección de Cristo. ¿Okay? Otra evidencia contundente es el silencio de los enemigos de Jesús. Porque la mejor forma, escuche, para parar a los discípulos era simplemente presentando el cuerpo de Cristo para debunk, para echar por el piso la supuesta resurrección del Señor Jesucristo. Todo lo que esta gente necesitaba hacer, los judíos o los romanos o los enemigos de Cristo, todo lo que necesitaban hacer era pues presentar el cuerpo de Jesucristo. Right? La Escritura nos dice que los romanos y los fariseos sellaron la tumba, escuche que es importante, para evitar que alguien entrara y se llevara el cuerpo. Pero no pudieron evitar que alguien saliera. Gloria al nombre del Señor. Otra evidencia contundente son nuestras vidas cambiadas. El poder de la resurrección de Cristo en la vida del hombre. Había un hombre llamado Saulo de Tarso. Se encontró cara a cara con la evidencia del Cristo resucitado y su vida cambió totalmente. Como probablemente usted cambió totalmente, o su esposo cambió totalmente, o su esposa totalmente cambió, su suegro, o su hermano. Ese Saulo de Tarso se convertiría en el apóstol Pablo. En Filipenses 3:10 dice la Escritura, Pablo hablando, lo he perdido todo, o lo he botado todo, o me he deshecho de todo, a fin de conocer a Cristo. Ya él conocía a Cristo. Quiero conocerlo más íntimamente, quiero conocerlo más y 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 más quiero conocerle. Y experimentar, no solamente conocerle, y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. E identificarme con Él en sus sufrimientos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Okay? La palabra de Dios nos dice que los ojos del entendimiento de Juan fueron abiertos, pudiendo él ver una evidencia poderosa. Que vio y creyó, que afectó su diario vivir por el resto de su vida. Ese individuo no fue la misma persona por el resto de su vida.
Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Eso es lo que leímos al comienzo, la oración de Pablo en Éfeso, a los creyentes de Éfeso que habían recibido toda clase de bendición, que habían sido predestinados, que habían sido escogidos, que habían sido llamados, que se les había concedido las aras de compromiso, que era la presencia permanente del Espíritu Santo de Dios dentro de ellos. Ante todas esas bendiciones, ¿verdad? Y la forma en que ellos respondieron, Pablo ora por ellos, ya le dije, para que Dios le abriese los ojos del entendimiento, pudieran ver la esperanza, la herencia, pero sobre todo que pudiesen entender la magnitud de ese poder que residía en ellos, que fue el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Eso es lo que sucede con Juan. Juan ve a ese Cristo resucitado y su vida totalmente cambia. Y Dios nos dice en la Escritura que es lo que debe suceder con cada uno de nosotros. Y ese poder de la resurrección de Jesucristo está ahí para ser manifestado en nuestro diario vivir. Al momento de nosotros enfrentarnos con todo ese montón de desafíos y confusión, incertidumbre, abusos, atropellos, injurias, todo lo que sea, todo lo que tenemos, las propias faltas de nosotros, las metidas de patas nuestras, está ese poder ahí accesible. Y el cristiano verdadero, el cristiano victorioso, el que es más que vencedor, es el cristiano que en realidad puede apropiarse de ese poder. Y Pablo ora para que sus ojos sean abiertos. Y algunas personas han orado por nosotros, por algunos de nosotros, para que nuestros ojos sean abiertos. Y en el caso de algunos de nosotros, Dios ha abierto nuestros ojos. Y nos hemos podido dar cuenta que esto no es una religión, que esto no es una expresión distinta de la religión aquella en la cual nosotros salimos, de la cual salimos. Que íbamos los domingos, íbamos a la misa y hacíamos esto y hacíamos aquello otro, y nos íbamos por nuestra casa y ya se acababa la cosa y hacíamos con una serie de rituales, una serie de ritos y nos conformábamos con una serie de normas. Nos damos cuenta que esto del cristianismo bíblico es algo distinto, es una relación íntima, diaria, vital, aleluya, gloria a Dios, con el Cristo resucitado. Está presente en todo momento. No es limitada a un lugar, a 4 paredes. Usted y yo tenemos acceso a una evidencia poderosa. Y esa evidencia poderosa demanda un veredicto. Si usted y yo la observamos detenidamente, como Pedro, ¿verdad? Minuciosamente, si usted y yo nos detenemos, porque ahora tenemos ojos espirituales. El que tiene oído para escuchar, que escuche. Hemos estado escuchando constantemente al final de cada una de las cartas de Cristo a las iglesias en Apocalipsis. El que tiene oído para escuchar es aquel al cual Dios le ha abierto los oídos espirituales. O sea, y cada uno de nosotros, si estamos en Cristo, pues nuestros oídos espirituales han sido abiertos y podemos escuchar, y nuestros ojos espirituales han sido abiertos. Y ahora, si nos detenemos y empezamos a escudriñe, 1 Corintios capítulo 15, escudriñe, lea, deténgase, piense, medite, reflexione, ponder. El resultado va a ser que usted va a poder apropiarse de esa evidencia que está ahí. En su vida va a ser transformada. Y la resurrección de Cristo va a estar presente en su diario vivir. La otra cosa que necesitamos es respuestas para nuestro corazón. Hay unos puntos aquí que son relativamente, para mí, significativos, interesantísimos. Hablando de interesante que aunque Juan fue el primero que creyó en Cristo, María fue la primera que vio al Cristo resucitado. María. La verdadera liberación de las mujeres se encuentra en Cristo Jesús. Escríbalo por ahí. María
María. María, a la que le habían sacado 7 demonios. Imagínese usted cómo fue la vida de esa mujer. Interesante que en la economía de Dios la mujer tiene un rol bien, pero que bien significativo. Cuando usted considera la genealogía del Señor Jesucristo, genealogía esa, ¿right? En el contexto cultural, Pastor Marcel, esas genealogías estaban limitadas solamente a hombres. No había mujeres. Pero cuando se trata el caso del Señor Jesucristo, hay mujeres, hay 4 mujeres. Y las 4 mujeres no eran muy buena gente que digamos. Tamar, prostituta. Ruth, una adoradora de dioses falsos. Rahab, es lo que había dicho, Rahab la prostituta. Tamar, que había seducido a uno de los familiares de ella a cometer adulterio. ¿Cómo se llama la otra? Betsabé, que había cometido adulterio. No sé si eso es significativo para usted, pero para mí sí lo es. Por eso dije así con fuerza y con valor. La verdadera liberación de la mujer está en Cristo Jesús. Cuando se estudia minuciosamente la Escritura. ¿Right? No es así porque sí. Versículos 11 al 14 nos dice que de primera intención María no reconoció a Jesucristo. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar al sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido expuesto. Y dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Versículo 14, dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. ¿Por qué no pudo reconocerlo? Ahí en las notas suyas. 2 cosas que impidieron que María pudiese ver a Jesús. Primero, sus lágrimas. María gemía, no por la pérdida de un ser querido, no por la pérdida de una casa que se le quemó. María gemía por el dolor causado por la crucifixión, por el dolor causado por la sepultura de Cristo. Y para colmo de desgracia, ahora se habían robado el cadáver de Cristo Jesús. That's why she's crying. Otra cosa que impide que María pueda ver a Jesús es su enfoque. Sin duda, el enfoque de ella era la tumba vacía. Ella estaba más enfocada en la tumba vacía que en el Cristo resucitado que estaba detrás de ella, porque ella no está esperando un Cristo resucitado. De paso, aquí hay algo importante. La tumba vacía, que en el día de hoy hay montones de personas que se lucran económicamente, se ha convertido en otro amuleto más. Cuídense ustedes de personas que utilizan las cosas de Dios como amuletos. Aún en el contexto evangélico sucede y ha sucedido recientemente. La tumba vacía es algo grandioso. Pero nosotros no adoramos la tumba vacía, ¿verdad que no? Nosotros lo que adoramos es a nuestro Señor resucitado. La aplicación aquí, Señor, me ayuda a no desviarme mucho de lo que la Escritura está hablando. Cada vez que usted y yo comenzamos a enfocarnos en tradiciones, en preferencias, en lugares, en rituales, en filosofías, en ideologías, en movimientos sociales, sean de izquierda o sean de derecha. Cada vez que nosotros comenzamos a enfocarnos en ese tipo de cosas, el resultado inevitable es que vamos a sacar nuestros ojos de la realidad del Cristo resucitado.
Y cuando eso sucede, cuando dejamos de enfocarnos en la realidad del Cristo resucitado, el resultado para nosotros es que empezamos a perder nuestra fe y nuestra esperanza. Ojo al pillo, como decimos aquí en la iglesia. Mi experiencia personal, en ocasiones Jesucristo ha estado a mi lado, deseando hacer una diferencia en mi vida, pero yo no lo he visto. En ocasiones por las lágrimas, por el dolor, la angustia, lo que sea. Pero muchas veces porque he perdido el enfoque. Momentos he perdido el enfoque por media hora, una hora, y Cristo ha estado al lado mío ahí para ayudarme, y yo no lo he visto. Pero en momentos he perdido el enfoque por un día, por una semana, y por un día y una semana, Cristo ha estado ahí al lado mío, pero como mi enfoque ha estado en otras cosas, no lo he visto. Hubo un periodo en mi vida pastoral que mi enfoque estuvo en el dichoso crecimiento, en el Seeker Friendly Church, y que todo el mundo estuviera bien, y que vamos a hacer esto para que la gente venga y para que se sientan cómodas, para que no se sientan ofendidas. Y por 2 o 3 años, Cristo estaba ahí al lado, pero yo no lo veía. Versículos 15 y 16. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que significa maestro. Cristo le hace 2 preguntas a María que le ayudan a darse cuenta de la presencia del Señor. En sus notas ahí donde dice 2 preguntas que ayudaron a María a encontrar la respuesta que necesitaba. La primera es: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Pero ven acá, es que Cristo no es omnisciente, Cristo no es Dios, Cristo no ¿cómo que? ¿Por qué le está preguntando? ¿Que él quiere información? No, él no está pidiendo información. Right? Cuando le pregunta a Adán y Eva: ¿y dónde han estado? ¿Dónde están? Él no está, no es que él no supiera dónde ellos se escondieron. Él lo que está esperando es confesión de nuestra parte, es muy importante. ¿Por qué lloras? Obviamente por el dolor causado por la gran tragedia que ha tenido que presenciar. ¿Cuál tragedia? La crucifixión, la sepultura del Señor Jesucristo y el robo del cadáver. Sumamente serio. Es muy probable que en el día de hoy algunos de nosotros estemos pasando por una situación dolorosa. Yo conozco personas cuyos sueños han muerto. No estoy hablando de los sueños de las pesadillas, sino las cosas que desearon, las cosas que anhelaron, que tenían en mente de que mi vida fuera de esta forma, de que mis hijos fueran de esta forma, que mis hijos crecieran en esta cosa, que mi tal o cual cosa. Sus sueños han muerto. Conozco personas que están tristes, llorosos, pesarosos, porque las expectativas que ellos tenían para ellos y para otros no se han realizado. Porque su fuente de sustento quizás se ha desvanecido. Están llorosos. Quizás porque su salud está quebrantada. Sus relaciones no están en el lugar que desearían ellos que estuviesen. Escúchenme, por favor. ¿Por qué lloras? Por el dolor que me causa la condición de mi matrimonio, por la condición donde está mi iglesia en este momento. ¿Por qué lloras, Pastor Edwin? Si me preguntas a mí, pues yo lloro por la condición de la iglesia evangélica en el día de hoy. Aquí en los Estados Unidos, eso me da tristeza, me da llanto. El que la iglesia evangélica en el día de hoy, el asunto no es que no pueda discernir, es que no quiere discernir, no quiere discernir. La verdad está ahí, pero no quiere ver la verdad.
Entonces Jesús nos pregunta, ¿qué es lo que te causa dolor? En el caso de María, su dolor estaba impidiendo que ella pudiese ver la mano de Dios trabajando en su vida, su herencia. Nunca permita que su dolor impida ver la mano de Dios en su vida. Nunca permita que su dolor le impida escuchar la voz de Dios. Hace muchos años escuché esto que le voy a contar de parte de un pastor muy famoso aquí en los Estados Unidos que murió recientemente, se llamaba R.C. Sproul, hablando de Martín Lutero, algunas cosas que estaba diciendo de Lutero. Y para los que no sepan quién era Martín Lutero, padre de la Reforma Protestante, un gran líder en la iglesia, en la historia de la iglesia, pero como cada uno de nosotros era un hombre imperfecto, ¿right? Y como algunos de nosotros, Martín tenía una gran esposa. La historia que R.C. Sproul contaba era esta. En una ocasión algo pasó y Martín Lutero, que era propenso a deprimirse, estaba grandemente deprimido al punto que pasó 3 días metido en su cuarto sin salir del cuarto con las cortinas corridas, todo oscuro. En aquel tiempo no había luces, lo que había eran velas, right? Podrá imaginar. Y en el tercer día la esposa ya estaba hasta aquí, ¿verdad? ¿Sabes? Ya no aguantaba más. Y la historia es que ella entró en el cuarto donde él estaba vestida totalmente de negro. Y Lutero le pregunta, ¿quién ha muerto? Y ella le dice, Dios ha muerto. Y siendo él un gran teólogo, le dijo, ¿qué clase de tontería es esa? Dios no puede morir. Y la esposa le contestó, considerando la forma que has actuado en los últimos días, pensé que se había muerto. Instantáneamente se abrieron las ventanas, las cortinas se corrieron, se prendieron las velas, ¿right? Por eso decimos que tenía una gran compañera, ¿right? No. ¿Cuál es el punto de esto? No es necesariamente hacerle reír, el punto es que en mi plano personal, en muchas ocasiones yo me he encontrado actuando como si Jesucristo no estuviera vivo. Y la enseñanza de hoy nos recuerda que Él está vivo. Y el poder que le resucitó al de entre los muertos es el poder que está accesible para cada uno de nosotros. Muchas veces cosas que relativamente son triviales son las que han provocado que yo me entre en periodos bien profundos de depresión. Que alguien me haya despreciado. ¿Qué cosa? Después de viejo, después de grande, si a Cristo lo menospreciaron y lo escupieron, y toda la cuestión que tengo que yo estar siendo ahí tan afectado porque alguien me haya despreciado. Pero ha habido momentos en mi vida en que yo he actuado como si Cristo no estuviese vivo porque alguien me ha despreciado o porque algo no funcionó como yo esperaba. Después de planear tal o cual cosa, tal cruzada, yo me acuerdo cuando era evangelista, cruzada en tal lugar, en tal país, y preparar tal cosa, y todas las visas, y todos los pasaportes, y toda la cuestión, y mandar dinero, mandar todo, de momento, todo se cayó. Y yo empezaba a actuar como si Cristo no estuviese vivo, y Rosa tenía que venir a decirme, Edwin Torres, el rey soberano del universo. Momentos en que los recursos con que contaban no están, disminuyeron. Un momento en que no tuvimos seguro médico y Rosa tenía la condición del cáncer de ella. Momentos en que la idea de que Cristo estuviese vivo y latente ahí, como que de momento como que no estaba tan clara como debía haber estado. Y en muchas ocasiones, escuche por favor, que estoy hablando no solamente de mí, estoy hablando de todos nosotros. It's funny, Brother John, estaba escuchando una predicación los otros días de un pastor muy conocido aquí en los Estados Unidos y estaba hablando
bien, pero que bien correctamente, bíblicamente, ¿verdad? ¿Sabes? Pero estaba hablando de otras personas. En su mensaje está hablando de otras personas. Y mientras está hablando de otras personas, me viene a la mente la imagen de un pastor que se llama Paul Washer, que es muy famoso, gran pastor, pero es bien famoso por un sermón que él predicó en una conferencia de jóvenes. Y él dijo algo bien fuerte, bien contundente acerca de la condición de la juventud y de los cristianos en esta cultura. Y la cuestión es que los 5,000 o 6,000 o 7,000 jóvenes que estaban allí empezaron a aplaudir y le dieron un standing ovation. Y él le pregunta, él le dice, pero yo no sé por qué ustedes están aplaudiendo porque yo estoy hablando de ustedes. Right? Y eso me vino a la mente cuando estaba escuchando a este predicador los otros días. Él está hablando de ti, de nosotros. No está hablando de esa gente, Cristo está hablando de nosotros, de la iglesia. ¿Okay? Muchas veces hay cosas que son pequeñitas. Acuérdense que son las zorras pequeñas las que echan a perder el viñedo. Y en determinado momento se convierten en algo grande. Y nosotros empezamos a actuar como si Jesucristo no estuviera vivo. Cristo le pregunta a María, ¿por qué lloras? Porque él tenía la respuesta que ella necesitaba para aliviar su dolor, y el tuyo y el mío, en esta hora. La otra pregunta es, ¿a quién buscas? Es interesante esto, es muy interesante. Cuando usted lee la Escritura, la Sagrada Escritura, se va a encontrar que muchas veces Dios tiene el hábito de hacer grandes preguntas. Cuando Adán y Eva pecaron, es Dios el que está haciendo las preguntas. Adán, ¿dónde estás? En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo lo encontramos haciendo preguntas como, ¿y cuántos pedazos de pan ustedes tienen? Ante la problemática de tener que alimentar un sinnúmero de personas, Cristo le pregunta, ¿y cuántos pedazos de pan ustedes tienen? A Pedro le pregunta, ¿y quién dice la gente que yo soy? Y después le dice, ¿y tú quién dices que yo soy? A la mujer aquella que estaba bien, pero que bien enferma, le pregunta, ¿y qué quieres que yo te haga? Escuche que hay una enseñanza importante para nosotros. Hay momentos en nuestra vida cuando lo mejor que nosotros podemos hacer es, en vez de hacerle preguntas a Dios, debemos mantenernos callados y decirle a Dios, Señor, ¿será que habrá alguna pregunta que tú quieras hacerme? ¿Será que tú quieres preguntarme, ¿dónde has estado? ¿Será que quieres preguntarme, ¿y cuántos pedazos de pan te quedan? ¿O qué es lo que quieres que te haga? O quizás quieres preguntarme, la forma en que tú estás bregando con esta circunstancia, ¿qué dice de mí? Por otro lado, Juan nos dice que María confundió a Jesucristo con el jardinero. Hay una aplicación aquí para nosotros también, porque muchas veces nosotros confundimos a Jesucristo con algo que en realidad no es. Confundimos a Jesucristo con la suerte, confundimos a Jesucristo con el destino, confundimos a Jesucristo con nuestra capacidad intelectual, confundimos a Jesucristo con nuestros talentos, confundimos a Jesucristo con alguna autoridad política, confundimos a Jesucristo con alguna celebridad cristiana. Juan nos dice que María no reconoció a Jesucristo, pero Jesucristo sí la reconoció y la llamó por su nombre, María, Miriam. Miriam. El mismo nombre que ella escuchó de labios de Jesucristo cuando Jesucristo le expulsó los 7 demonios. El mismo nombre que ella escuchó de labios de Jesucristo cuando Jesucristo la removió de una vida de pecado. Gloria a Dios. Edwin. El mismo nombre que escuchó de labios de Jesucristo cuando Cristo le enseñaba a ella, mientras también enseñaba a los otros discípulos. En esta ocasión, el mencionar su nombre le ayuda a ella a reconocer a Jesús.
En Juan, capítulo 10, versículo 3, dice lo siguiente: y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Sus ovejas oyen su voz y les siguen, dice la Escritura. Escriba eso en sus notas, por favor. La resurrección de Jesucristo deja de ser un evento histórico para convertirse en algo personal cuando escucho a Jesucristo decir mi nombre. Ahora aquí se complicó la cosa. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a Jesús llamar su nombre? Espera, pastor, espérate. ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo que tú has escuchado literalmente a Jesucristo llamar tu nombre. No estoy diciendo eso. Padre, Hijo, Espíritu Santo es la misma persona. La divinidad. Y en más de una ocasión, alabado sea el nombre de Cristo por su gracia, por su misericordia, sí he escuchado su nombre. Sí he escuchado decir, Edwin, hey, Edwincito, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¿Ha escuchado usted alguna vez a Jesús llamar su nombre? Y si Jesús llamara su nombre, ¿cómo lo haría? Para usted, ¿cómo lo haría? ¿Interesado en usted? ¿Amable? ¿Compasivo? Claro que sí. Una tercera cosa que necesitamos relaciones para nuestra alma, ¿okay? De forma tal que podamos nuevamente ver la resurrección de Jesucristo como parte de nuestro diario vivir. Necesitamos relaciones para mi alma, una relación para mi alma. Versículo 17 y 18. Esa es la Escritura. Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos, rey hermanos, y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia que había visto al Señor y que Él, Cristo, le había dicho estas cosas. Entre otras cosas, ve, bendito sea el nombre del Señor, a mis hermanos. Como ya dije hace un momento, esta es la primera vez que Cristo se refiere a sus discípulos como sus hermanos. Jesús le concede a sus discípulos el honor de ser llamados sus amigos. Pero aquí en el versículo 17, escriba esto en sus notas ahí, Jesús llama a sus discípulos de una forma que nunca antes les había llamado. Gracias a la resurrección, Jesús ahora llama a sus discípulos hermanos. Ahora, ¿por qué razón es así? Porque la resurrección radicalmente, escuche, cambia nuestra relación familiar. Gracias a la resurrección, en el momento en que tú y yo creemos en Jesucristo, nos convertimos en hermanos y hermanas de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. A lo suyo vino, right, a salvar, a redimir. Es Cristo que está hablando. Pero los suyos, refiriéndose a ese grupo étnico, los judíos, no lo recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que los recibieron, ¿quiénes fueron los que recibieron? A los que creen en su nombre, Jesucristo el Señor, Salvador, Cristo, ungida, Mesías, Deidad, Señor, Dios, Jehová. A esos, a quienes creen en su nombre, les dio potestad, el poder legal de ser llamados hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Estos, los que han nacido de Dios, no nacieron de sangre. Estamos hablando de una cuestión aquí humana. No nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando de la salvación, de aquellos que han sido salvos. Hay un momento en particular en que el hombre es salvo. Dios es el que salva. Pero dice la Escritura que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y que si crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Dios lo resucitó, que es lo que estamos hablando aquí en esta hora, serás salvo. Porque con los labios se confiesa para salvación, pero en el corazón se cree para justicia. En el día de hoy, Brother John,
Hemos considerado 3 cosas que necesitamos hacer para poder ver la resurrección de Cristo como parte de nuestro diario vivir. Versículo 18 dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos noticia que había visto el Señor. En gran medida, hermanos, ustedes que nos están mirando a través de Facebook Live, eso es lo que yo deseo para las vidas suyas y para la vida mía, mi familia personal. Que cada uno de nosotros podamos decir constantemente, consistentemente, he visto al Señor, he visto al Señor, he visto al Señor. Ese tiempo devocional que tanto estamos hablando, que debemos tener toda la mañana, ese tiempo de comunión con el Señor, ahí es donde vemos al Señor. A través de su palabra, a través del consuelo, la fortaleza, la convicción, inclusive a través de la disciplina que trae a nuestras vidas, he visto al Señor. El deseo de mi corazón es que tú y yo podamos decir eso, he visto al Señor. He visto la dirección del Señor en mi familia, cómo el Señor ha cambiado la dirección de mi familia. Alabado sea el nombre de Cristo. He visto al Señor a través del consuelo que el Señor ha traído a mi corazón, la fortaleza que ha traído a mi corazón. He visto al Señor a través de la esperanza que me entra y que me llena totalmente ante la posibilidad de grandes desafíos en mi vida. He visto al Señor. Mis ojos han visto al Señor. He ido inteligentemente. Y lo que he visto me ha provocado, me ha movido a caminar, a actuar, a vivir de una forma distinta, atrevida, una vida de fe, una vida de confianza, una vida dispuesta a perdonar, una vida que no está esperando comodidad. He visto la voluntad del Señor en esta decisión. He visto la presencia de Dios en este lugar. Sobre todo he visto la presencia del Cristo resucitado en mi diario vivir. That's what I'm aiming to. Hacia eso es que estoy apuntando. Que eso pueda ser de esa forma. No importa si usted es viejo como yo, o si usted es jovencito como Bianca, Tati, como Elías, Elizabeth, como Carlos Daniel, María. Cada uno de nosotros podamos ver la resurrección de Cristo en nuestro diario vivir. Podemos responder, podamos levantarnos, que nuestro corazón se llene de ánimo y fuerza y esperanza. Sean los desafíos que sean, para algunos de nosotros son los desafíos de la edad vieja y de la salud y de los recursos, pero para ustedes pueden ser desafíos como escuela, como los distintos sistemas nuevos de escuela que hay, que son cosas que no sabemos, que ustedes no saben cómo bregar. The new normal, como le dicen ahora. How I'm going to be able to handle that, deal with that. El Cristo resucitado es más que poderoso. El poder que resucitó a Cristo entre los muertos está accesible para la vida de todos los que creen en el Señor Jesucristo. ¿Qué puedo hacer para que eso sea una realidad en mi vida? ¿Y da evidencia para tu mente? Tiempo con la palabra de Dios. Muy buenos recursos en términos humanos, libros, lecturas devocionales que usted puede utilizar. Como hemos dicho muchas veces, no es cualquier cosa.
No es meterme ahí y leer lo que pongan ahí, porque la mayor parte de lo que está ahí, en los artefactos estos que hablamos la vez pasada, que son la fuente de confusión en la vida del creyente. Algún libro bueno, devocionario, acérquese al pastor Marcel, acérquese a mí, el pastor Willy, con mucho gusto le vamos a sugerir algo que sea bíblico y que lo que haga sea pues ir cogido de la mano con lo que dice la Escritura. Si necesitas respuesta para tu corazón, ore a Dios con intimidad. Y papá, ¿será que tenga alguna pregunta para mí? A ver si yo necesito enderezarme en algo, Espíritu Santo. Right? Algunos de ustedes quizás no me entienden, pero mi esperanza es que cuando digo esto, la mayor parte de todos ustedes entiendan, me digan, sí, yo sé lo que estás hablando. Sí, yo he escuchado la voz del Espíritu Santo preguntándome. Relaciones para su alma, comienza a darle crédito a Cristo por lo que está haciendo en su vida. Lo último que quiero decir es esto: la habilidad de poder ver el impacto de la resurrección de Cristo en mi diario vivir no es una cosa exclusiva para supercristianos, para celebridades, superungidos, apóstoles, epístolas. No. Esto no es exclusividad de ninguna celebridad cristiana. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, la vida de la iglesia en el día de hoy. Jesucristo vive, es vivo, venció la muerte. Eso hemos creído. En eso se fundamenta nuestra regeneración, nuestra justificación, nuestra santificación. De ahí emana. Y el propósito de Cristo para nuestras vidas no ha cambiado. Seamos más y más conforme a su voluntad. Que vivamos radicalmente en este mundo. Que estemos más y más satisfechos en Él cada día. Que no necesitemos nada que no sea Él para que haya satisfacción en nosotros. Así Él va a ser glorificado en nuestra vida. Su poder para nuestra vida siempre está disponible. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Si no hay poder en mi vida, chequéate. Como dice, security check. Chequéate, attitude check, diría mejor. Attitude check, chequea tu actitud. Porque si no hay poder, pues la presencia de la vanidad, el orgullo, la arrogancia, la incapacidad de perdonar, todas esas sinnúmero de cosas cancelan el poder de Dios en nuestra vida. Pero Cristo vive, su poder para el creyente está disponible y sus promesas. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No han cambiado. Siguen igualitas. Están vigentes. Él es el buen pastor. Da su vida por sus ovejas. Y nunca te dejará. Y nunca te abandonará. Con Pablo decimos todos como iglesia, persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Citando las palabras de los ángeles aquellos que le decían, varones galileos, what's wrong with you? Tranquilos, ¿por qué están ahí todos tan estresados, pugilateados? El mismo Cristo que han visto ascender a las mansiones celestiales, en la misma forma habrá de descender. Viene pronto, viene por su iglesia. ¿Cuántos aman su venida? Los que aman su venida disfrutarán de sus coronas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. God is good all the time. Do you know Him? Do you know Him? ¿Lo conoces tú? ¿Conoces a Cristo? ¿Has escuchado a Él decir tu nombre? ¿Es Él tu Salvador? ¿Él es tu Señor? ¿Él te ha dado vida eterna? Si es así, Él te sostiene.
y Él te sostendrá. Siempre te va a sostener con la pericia de sus manos. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por siempre, por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Ven pronto, Maranata. Ven pronto, Cristo. Ven por tu iglesia. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor. Otra vez te damos en el nombre de Jesús. Porque tú eres bueno. Porque tu poder se mantiene activo. Porque tú no cambias, Señor. Tus promesas no cambian. Tú estás ahí en todo momento, Señor. Y oro por los que están aquí. Mi oración más que nada es porque ellos respondan a ese ofrecimiento que tú le estás dando a todo ser humano de tu salvación. Mi oración es para aquellos que ya son parte de tu iglesia, a que ellos dejen que tú les limpies las vestiduras. Comienza conmigo. Que andemos con vestiduras blancas, limpias, Señor. Que rechacemos, Señor, la contaminación con las cosas del mundo. Que ya no estemos interesados en lo perecedor, que estemos interesados en lo eterno, Dios Santo. Pero por tu iglesia evangélica aquí en los Estados Unidos, Señor, que la despiertes porque duerme, Señor. Por eso no puede discernir, Padre Santo. Comienza con nosotros, Señor. No hablamos desde una posición de orgullo, hablamos de una posición de debilidad. La Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. Nosotros somos parte de esa iglesia evangélica. Estremécenos, Señor, esas áreas de nuestra vida en que estamos soñolientos, Padre, que podamos despertar y podamos ver al Cristo resucitado, Señor. Llévanos de regreso a nuestros hogares en paz, tranquilidad. Tú sabes lo que tenemos que enfrentarnos en esta semana. Que en cada momento la imagen del Cristo resucitado, el poder que resucitó a Cristo entre los muertos, venga a nuestra mente, a nuestra conciencia, Señor. Y que podamos reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en ti. Y que de alguna forma otros puedan ver, Señor, al Cristo resucitado en nosotros y den gloria a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor. Presentamos este país. Presentamos los líderes de este país en todas las áreas, en todas las dimensiones: escuela, salud, leyes, autoridades, políticas, en todo lo que sea, Señor, los presentamos, Señor. Hacemos lo que tu palabra dice. No oramos por ningún partido aquí. Aquí oramos por esas autoridades, Señor, para que tu voluntad, Señor, se haga a través de ellos, Señor, y para que ellos busquen de ti, Dios de la gloria, en el nombre de Cristo, para la gloria de Cristo, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, aleluya. God is good all the time. La paz de Dios vaya con todos ustedes. Señor les bendiga. Gloria a Dios.